para hablar sobre las guías alimentarias como inductores de sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Invitamos a la doctora Yanori Hernández Garbanzo, representante de la FAO. Muy buenos días a todos y a todas y buenas tardes. Bom dia. Estamos en buenos días por toda Latinoamérica. Bueno, no, mentira, en Brasil están las 2:30, pero bueno, el punto es que muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros la FAO es un honor poder compartir con cada uno de ustedes en este intercambio de experiencias y también en todos estos procesos en donde hemos tenido el privilegio de tener un acercamiento en la revisión de las guías alimentarias y en todas estas innovaciones que nos presentan hoy, sobre todo a nivel de implementación. Entonces, el día de hoy, básicamente, como mencionaban, el tema es ver cómo las guías alimentarias, que ya hemos hecho muchas innovaciones importantes, se vienen a enmarcar en lo que hoy en día no podemos dejar pasar, y sobre todo la semana pasada, que fue el Food System Summit, cómo son inductoras de sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Entonces voy a estructurar un poco esta presentación con una parte muy introductoria, luego un poco cómo hemos evolucionado con las guías alimentarias y presentarles una nueva visión y metodología que estamos preparando a nivel de la FAO que nos permita darle un poco de respuesta a cómo las guías van a contribuir, ojalá, de una forma más concreta a los sistemas alimentarios. Entonces, para empezar, me gustaría pues reforzar lo siguiente en la que todos nosotros estamos familiarizados, que una buena nutrición comienza con lo que comemos. Esto hace que las dietas saludables sean un requisito fundamental para una buena nutrición y, por lo tanto, una solución fundamental para todas las formas de malnutrición. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esta recomendación o situación perfecta, como ustedes saben, no es lo que está sucediendo en nuestros países o en la mayoría de las partes del mundo. ¿Y por qué? En la siguiente diapositiva quisiera resaltar algunos de los principales problemas nutricionales, alimentarios, que están afectando negativamente a nuestra salud, pero también la de nuestros ecosistemas. Este es un resumen de datos muy claves para tomar en cuenta y justificar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Uno de ellos es que 1 de cada 3 personas en el mundo padecen de una forma de malnutrición. 3.000 millones de personas no pueden adquirir una dieta saludable, sobre todo por un factor de costo, y esto es muy importante considerarlo a la hora de hacer nuestras guías alimentarias para que no sean recomendaciones solamente aspiracionales, sino que haya una serie de recomendaciones que permitan que esa meta dietética sea factible en la mayoría de la población. Y por último, 1 de cada 5 muertes están asociados con algún aspecto que tenga que ver con una mala alimentación. En general, entonces, estas estadísticas nos ponen a reflexionar sobre ese panorama mundial de alimentación y nutrición, donde COVID ha venido a exacerbar los desafíos, y nos hacemos entonces la pregunta: si todo esto tiene que ver con una mala alimentación, ¿qué es entonces una alimentación saludable? Para una alimentación saludable, aquí estoy utilizando diferentes puntos, sobre todo de la publicación del 2019 de FAO y de la Organización Mundial de la Salud, de dietas saludables y sostenibles, los principios rectores. Y ahí lo que se nos indica es que las dietas saludables son patrones alimentarios que promueven todas las dimensiones de la salud y el bienestar individual. También sabemos que tiene esa variedad, balance entre los diferentes grupos de alimentos. Ahora bien, a través de los años, reconocemos que los seres humanos han podido prosperar con combinaciones de alimentos muy diferentes. Esta habilidad de poder prosperar con diferentes combinaciones de alimentos es lo que nos ha permitido vivir en diferentes ecosistemas. Entonces, al final no podemos decir que hay un patrón alimentario único que promueve la salud, y es por esto que el contexto es clave. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cómo contextualizamos las dietas saludables? Y aquí la buena noticia es que para ello tenemos las guías alimentarias. Y a nivel global, más de 100 países han podido contextualizar lo que es una dieta saludable de acuerdo a las necesidades de su país a través de las guías alimentarias, que es un producto muy importante, pero también sin dejar de lado el valor que tiene el proceso que nos permite llegar a las guías alimentarias. Aquí es solamente un resumen para ponernos dentro del mapa mundial, cómo estamos como región,
Ustedes bien saben que tenemos el website de guías alimentarias en la FAO, en donde de antemano les agradecemos porque esta región es como la súper participativa. Estamos constantemente recibiendo materiales de ustedes para que el mundo los conozca y aprenda de sus productos, de sus procesos, y en comparación a Europa somos la región que tiene más desarrolladas guías alimentarias y también han pasado ya muchos procesos de revisión en comparación a países, por ejemplo, del Cercano Oriente, de África. Entonces, aquí lo que queremos decir es que a nivel de apoyo técnico a nosotros en la FAO nos ha tocado pues poner una mayor concentración en los últimos años en África, continente demasiado grande, en donde en el 2015 solo habían 6, 7 países con sus guías alimentarias, pero eso no quiere decir que porque nuestra región sea una de las que tenga más números en guías alimentarias, también requiere esfuerzos, porque como se ha compartido aquí, hay muchas fortalezas, pero hay un constante proceso de aprendizaje y muchos desafíos en materia de implementación y evaluación, y por eso el valor de estas plataformas para intercambiar experiencias. Ahora, básicamente aquí, ¿qué son las guías alimentarias? Muy rápido porque ustedes son expertos en esto, pero bueno, son recomendaciones basadas en evidencia que describen lo que representa una alimentación saludable en país. Entonces, se utiliza la evidencia y luego esto se adapta de acuerdo a un análisis del contexto. En la mayoría de los casos, las metodologías, ese análisis del contexto es muy de la situación de salud, nutrición, cultura alimentaria, preferencias alimentarias, pero tal vez hay como unos vacíos en cuanto a otras variables y dimensiones del sistema alimentario que no hemos incluido en nuestras metodologías actuales, nada más para que lo consideren. Resalto las palabras evidencias porque es lo que nos permite a nosotros abogar por los recursos para hacer un proceso exhaustivo. A veces como decía Jimena, que las guías alimentarias como tal a veces no describen exactamente qué es, y sobre todo cuando tenemos que hacer abogacía con altos jerarcas, piensan que es simplemente una adaptación de las palabras, y no, es que realmente estamos abogando por hacer una revisión de la evidencia, hacer una revisión del contexto y cómo esta tiene que ir alineada con las diferentes recomendaciones y estrategias que se vayan a utilizar a nivel de implementación. Ahora bien, en la mayoría parte del mundo, cuando escuchan las palabras guías alimentarias, son reconocidas popularmente por mensajes o en algunos casos también por los iconos, pero nuevamente, o sea, yo creo que nosotros tenemos que abogar por el proceso y por cada uno de los productos que hay en ese proceso. Cuando se crea una plataforma multisectorial, ¿cuál es el valor de eso? ¿Cuál es el valor del análisis de la situación? ¿Cuál es el valor de los cálculos de los diferentes patrones de alimentario? Entonces, para sacar ventaja de cada uno de los esfuerzos que hay dentro del proceso de desarrollo de guías alimentarias. En la siguiente diapositiva es simplemente para mostrar un poco la evolución. Normalmente a nivel mundial cuando se hablaba de guías alimentarias, la gente siempre utiliza la pirámide. De hecho, en países de África es interesante, ahora ya ha evolucionado y tenemos muchos países que la están desarrollando, pero están usando la pirámide de Estados Unidos. Es como lo primero que se les venía a la mente, pero siempre hay ese constante investigación, lecciones aprendidas, en donde ya vemos que, por ejemplo, están utilizando el plato. En el caso de Guyana, se ve la particularidad en donde tal vez es una forma más tradicional, donde se habla de los grupos de alimentos, por la situación de las diferentes formas de malnutrición, también hablan de actividad física, y luego venimos con las guías alimentarias de Brasil, que creo que marca un hito importante en nuestra región, y a partir de Brasil hemos visto varios países que han revisado sus guías alimentarias, en donde trasciende esa visión de grupos de alimentos, de comidas, sino también otros aspectos como la clasificación NOVA, es algo que vemos mucho en esta región, también los diferentes modos de comer, cómo el consumidor puede ser más crítico para identificar esas barreras y cómo sobrepasarlas. Entonces es esta visión más de la realidad que vivimos nosotros como consumidores a la hora de tomar decisiones alimentarias. Entonces creo que aquí lo que quiero resaltar es que vamos evolucionando. Probablemente aquí a 10 años esta diapositiva se va a llenar de más experiencias. Y esa es la riqueza de esta plataforma, de esta red. Este es un timeline de las guías alimentarias. Ya probablemente ustedes lo han visto en otras presentaciones, pero quiero destacar 3 cosas para poder justificar la parte final de mi presentación. Uno, se crean en 1992, a partir de la primera Conferencia Internacional de Nutrición, donde se dice, bueno, necesitamos darle a la población mensajes acerca de una alimentación saludable. Entonces vienen en 1995, 98, FAO, la Organización Mundial de la Salud, y crean este manual que está aquí,
que es el manual global de la metodología de cómo hacer las guías alimentarias. Han habido unas cuantas adaptaciones, pero realmente este sigue siendo la referencia y se desarrolla con esa visión. Hay que decirle al consumidor que es una alimentación saludable. Pero luego viene el 2014, la segunda Conferencia Internacional de Nutrición, se vuelve a renovar la importancia de las guías alimentarias, pero después lo que nos dice es cómo esto se ancla en el sistema alimentario. Entonces nos hace repensar, bueno, si hicimos esta metodología como enfocada al consumidor y ahora tenemos que hacer el sistema alimentario, hay que pensar en algunos cambios importantes. Y entonces acá quisiera destacar que a partir del 2018 empezamos como FAO a hacer una revisión metodológica tomando estos dos hitos, ¿verdad? Esa transición de la primera Conferencia Internacional de Nutrición, la segunda, y en el intermedio también hemos tenido un apoyo acelerado a países en nuestra región en cuanto a revisión, implementación, y también en África para muchos países están desarrollando sus guías por primera vez. Y como parte de ese apoyo técnico siempre hay esa línea de investigación, de diagnóstico para nosotros poder recopilar lecciones aprendidas. Entonces, todo esto nos ha llevado a posicionarnos para liderar la revisión metodológica, que obviamente ahora sale lo ideal y nuestra meta es publicarla en el siguiente año y alimentarla, ¿verdad?, con todo lo que se ha concluido con el Food System Summit. Luego, la siguiente pregunta que quisiera hacer es ¿cuál es el potencial? Entonces, inicialmente, ¿verdad?, y toda la metodología que se utiliza como referencia global era con esa visión de decirle al consumidor qué es lo que debe comer de acuerdo a su contexto y necesidades nacionales. Pero cada vez vemos más y más documentos emblemáticos globales, expertos internacionales que dicen que las guías alimentarias tienen el potencial de ser cross-cutting, o sea, game changer solutions transversales para el sistema alimentario. Pero sí aclaran que para poder llegar ahí, la forma en cómo se desarrolla y se implementa debe ser repensada y rediseñada. Entonces, eso lo mencionan constantemente. De hecho, en el GLOPAN, en el reporte GLOPAN del año pasado, dicen muy enfáticamente que las GABAs tienen el potencial de informar y guiar las acciones de los formuladores de políticas, no simplemente para informar o alentar a las personas. Entonces, ustedes que están hoy aquí reunidos tienen un gran tesoro en sus manos porque ustedes lideran estos procesos y cómo hacemos para abogar y tener los insumos para que este tipo de statements puedan ser bien apoyados con cada uno de los procesos e implementaciones y actividades que vamos desarrollando. Entonces veamos un poco lo que dicen los expertos conforme a la implementación, en cuanto a al potencial de las guías alimentarias. Entonces, primero, se dice que hay un potencial importante en cuanto a lo que es informar y guiar políticas. ¿Qué es lo que pasa comúnmente? Sí, vemos que están guiando hasta cierta medida políticas de salud, de educación, protección social. Sin embargo, también podría informar y orientar otras políticas a lo largo del sistema alimentario, porque al final estamos hablando de la alimentación, de los alimentos. Entonces, ¿cómo podemos incursionar en que sean valoradas, que sean utilizadas en sectores como comercio, agricultura, legislaciones, en sectores que tengan que ver con derecho a la alimentación? Otra acción es como base para informar programas. Comúnmente los vemos en programas de educación nutricional, prevención de la obesidad, protección de la protección social, pero quisiéramos que puedan ser también utilizadas como esa base para poder informar otros programas, otras políticas públicas que tengan que ver con reformulación de productos por parte de la industria privada, con lo que tenga que ver con compras públicas de alimentos, con lo que tengan que ver con acciones a lo largo de la cadena de valor de suministro de alimentos que tengan esa visión sensible de la nutrición. Entonces, si ya tienen que poner objetivos de nutrición, que ojalá utilicen las guías alimentarias como ese punto inicial para poder guiar sus programas. A nivel de implementación, vemos que comúnmente está implementada en el sector salud. Sí, puede ser que en educación en algunos casos, pero salud sigue siendo el que lleva la batuta. Se utiliza mucho, como nos han compartido aquí, materiales para diferentes canales de media y materiales de información, de educación, comunicación, porque volvemos a lo mismo. La metodología siempre nos ha llevado a hacer un excelente trabajo para el mandato que se nos dio, que es decirle al consumidor qué es lo que debe comer.
Sin embargo, pensamos que está ese potencial de que se implementen plataformas multisectoriales para la nutrición a nivel nacional, a nivel subnacional. Y permiso que cada vez que puedo descargar la computadora. Y también a lo largo del sistema alimentario. Y bueno, y sin dejar de lado uno de los puntos que cada uno de ustedes mencionaron aquí, la evaluación. Hay países, tal vez como Estados Unidos, que usan sus guías alimentarias para poder ver la adherencia hacia una alimentación saludable. Entonces, en sus índices utilizan las guías alimentarias como indicadores. En algunos otros también para el costo de la dieta. De hecho, en el SOFI, que es un documento muy importante de diferentes agencias de las Naciones Unidas, el costo de la dieta utilizan las guías alimentarias para hacer este cálculo y también se utiliza para muchas carteras de investigación. Nosotros ahora con el website de la FAO vemos cada vez más publicaciones científicas que hacen referencia a las guías alimentarias para poder hacer diferentes inducciones, estudios en materia de alimentación saludable y sobre todo también ahora con esa visión de sostenibilidad. Entonces, el potencial es muy grande. Sin embargo, para que lleguemos a esa altura de ese potencial a la hora de querer informar, influir políticas y programas, como mencioné anteriormente, es necesario sentar por un momento y decir, ok, hemos avanzado, ¿qué es la fortaleza? Pero también necesitamos repensar esa forma en cómo las estamos desarrollando e implementando, porque ya constantemente se nos denota en la literatura, en conferencias internacionales, inclusive en este tipo de experiencias, que hay áreas que sin duda tenemos que mejorar. Entonces, ahí es donde ya quisiera aterrizar a la parte final de esta presentación, que son esos cambios e innovaciones que a partir del 2018, como FAO, hemos venido liderando. Esta foto de acá hemos hecho en los últimos años, a partir del 2018, se hizo una consulta de expertos, la primera en Wageningen, en el 2018, la segunda se hizo en el 2019 en la sede de FAO en Roma, y bueno, a partir de eso se ha hecho como un comité de expertos y un grupo especializado en la FAO-SED que ha venido elaborando el manual, y también hemos trabajado conjuntamente con países que están en la revisión de sus guías alimentarias para ir probando los diferentes insumos que han surgido a partir de esta metodología. Entonces ha sido un proceso de mucho intercambio y con esta participación de múltiples actores. Ahora, ¿cuál es nuestra meta con esta nueva metodología? Lo primero que quiero decirles es que estamos cambiando un poco la forma como las llamamos. En vez de decir guías alimentarias basadas en alimentos, estamos diciendo guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios. En inglés sería Food-Based Dietary Guidelines, era antes, y ahora estamos denominándolas Food Systems Dietary Guidelines, viendo a ver cuál va a ser su aceptación, ¿verdad? Porque a veces el cambiar el nombre tiene muchas implicaciones, pero realmente el llamado desde el 2014 es cómo las guías contribuyen a los sistemas alimentarios. Entonces, de entrada, creo que si desde el nombre decimos que estamos trabajando con una visión de sistemas alimentarios, podemos tal vez tener esa mayor colaboración con esos sectores que necesitamos que sean parte de estos procesos. Entonces, nuestra meta es apoyar a los países en el desarrollo de una revisión de una nueva generación de guías alimentarias para las personas y el planeta, que integre un enfoque de sistemas alimentarios, tenga un alcance más amplio de la evidencia y extienda más allá de la dimensión de salud de la sostenibilidad, donde podamos a través de la evidencia también incluir factores medioambientales, socioculturales y socioeconómicos, dejando la aclaración que sostenibilidad no es solamente la medioambiental, sino también las 4 dimensiones: salud, medioambiental, sociocultural y socioeconómico. Entonces, a continuación, les voy a presentar las 6 cosas principales que me gustaría compartirles acerca de la próxima metodología y orientación mundial que la FAO tiene para lo que van a ser las Food System Based Dietary Guidelines o guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios. Lo primero y lo más básico que no teníamos antes, pero ahora sí, es una teoría de cambio coherente. Esta es la primera vez que la metodología de las guías alimentarias a nivel global sugiere que antes de empezar cualquier proceso, tener muy claro hacia dónde queremos ir. Y la estamos encajando, la metodología, en el marco de sistemas alimentarios, tratando de considerar las diferentes dimensiones de sostenibilidad y donde queda claro que las guías tienen diferentes puntos de entrada de acción. Entonces, si ponemos atención aquí,
hay varios puntos. Yo sé que este es un diagrama, primero está en inglés y está un poquito chiquitito, pero la norma normal era que estábamos haciendo una metodología que era para informar al consumidor. Y estábamos esperando que con esto de informar al consumidor implementábamos aquí y vamos a lograr la meta final, que es una alimentación saludable. Y entonces ahí es donde vemos después el montón de estudios que dicen que la población, la adherencia a las guías alimentarias es muy baja. Bueno, claro, porque si solo estamos trabajando a nivel del consumidor y la mayoría de los materiales lo estamos desarrollando para ellos, la adherencia va a ser muy baja, porque a nivel de implementación, lo que invitamos hoy en día es ver diferentes puntos de entrada. Uno, por un lado, las políticas y las legislaciones que estén alineadas a las guías alimentarias. Pues ya ahí tenemos un ambiente favorecedor. Sigamos con los consumidores, sigamos teniendo ese acercamiento con ellos para ver si son factibles las guías alimentarias, las recomendaciones que les estamos dando, si estamos utilizando adecuadamente ciencias de cambio de comportamiento. Pero además de eso, ¿cómo podemos trabajar en acciones a nivel de la cadena de suministro y de los entornos alimentarios que estén alineadas a las guías alimentarias? Entonces aquí es donde el proceso tiene que diseñarse desde el planeamiento, desde lo que es el análisis de la situación, el desarrollo de las recomendaciones técnicas, la implementación y la evaluación, con esta mirada sistémica. Y es interesante cómo cambia la forma de hacer cada una de estas etapas que todos estamos bien familiarizadas en las guías alimentarias. Y un punto muy, muy central es que para poder llevar a cabo esta visión sistémica de las guías alimentarias es tener a todos los actores desde el principio relevantes. Pero ven, si de entrada tenemos claro hacia dónde queremos ir, a dónde vemos que las guías alimentarias pueden entrar, inclusive cómo cambiamos el nombre, pensamos, porque como les decimos, es una nueva metodología, hay que probar, cada país tiene sus diferentes realidades, contextos, relaciones en estos procesos, pero pensamos que estamos dándole mayor respuesta a algunos de los desafíos como básicos que hemos venido viendo en los últimos años. Otros aspectos importantes que quisiera destacar son los siguientes que vamos a ver de forma distinta en esta metodología, es la multisectorialidad. Entonces, todos sabemos que a la hora de hacer una recomendación de qué es lo que queremos decir a las personas que comer, pues lo ideal es que estén todos actores que tienen injerencia en lo que tiene que ver con la alimentación a nivel de un país. Eso sí, nosotros siempre a nivel de desarrollo de las guías alimentarias tenemos la cautela y evitamos que haya conflicto de interés con la industria privada. Eso no cambia. Pero sí queremos con esta nueva teoría de cambio, con esta nueva visión de sistemas alimentarios, fomentar la diversidad y las diferentes perspectivas para poder desarrollar unas guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios de una manera que sí sea multisectorial. Entonces, por ejemplo, doña Cecilia Gamboa comentaba cómo desde lo que era la reunión con los altos jerarcas, en vez de solo enfocarse en el sector salud, ya se empezaba a invitar al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura. Entonces, ese tipo de pasos a seguir y abrir ese panorama es muy importante. No es fácil y hay que utilizar ciertas herramientas para que ese proceso sea sistemático también. El otro punto importante que realmente me he aprendido muchísimo siendo parte del equipo que está desarrollando esta metodología es cómo hacer el análisis de la situación y la revisión de la evidencia de una forma donde se priorice la problemática alimentaria de una forma sistemática, transparente, pero también anclada en los sistemas alimentarios. Entonces, esto es algo innovador, en donde, para darles un ejemplo, creo que doña Cecilia comentó un poco al respecto, tenemos muchos problemas alimentarios, pero hay que priorizar. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores para priorizarlos? Y una vez priorizado, poder hacer un análisis de sistemas alimentarios, de cuáles son esas barreras y facilitadores de esa problemática alimentaria, frutas y vegetales. Entonces, se hace ese análisis a nivel productivo, a nivel de los entornos, a nivel de consumidor, qué es una barrera, qué es un facilitador, y así también ya se puede priorizar los diferentes determinantes y también identificar qué intervenciones del sistema alimentario han sido efectivas para poder contrarrestar esas barreras que actualmente el país tiene.
Con este análisis de la situación, entonces pasaríamos a la siguiente etapa, que es el desarrollo de las recomendaciones técnicas, y nos aleja un poco de ese pensamiento convencional, en donde es incluir una recomendación dietética o un mensaje al consumidor, y no es que lo vayamos a dejar de hacer, porque ese es el fin primario de las guías alimentarias, pero para que ese consumidor y para que el sistema permita que el consumidor pueda cumplir con esa meta, también estamos recomendando poner acciones multinivel. ¿Qué debería pasar a nivel de los entornos alimentarios, a nivel de suministro de alimentos, a nivel de políticas y programas, para que ese consumidor se coma su recomendación cuantitativa o cualitativa de frutas y vegetales, por ejemplo, para dar un ejemplo? El punto 5, esta es clave y creo que es donde tal vez porque entramos mucho en ese pensamiento de desarrollar las guías alimentarias, de desarrollar el manual, de hacer el lanzamiento, lo hacemos después, que es la implementación. Y nosotros ahora estamos invitando a los países que desde el inicio ya empiecen a planear la implementación de las guías alimentarias. Entonces, que puedan hacer una diferente mix de estrategias, de actividades en línea a lo que la teoría de cambio nos informa. Y ahí cambia mucho, porque volvemos a lo mismo, si estamos teniendo la teoría de cambio como esa base para informar todo el proceso, ya no estaríamos movilizando recursos para solo ser materiales de diseminación al consumidor, que no es que hay que dejar de hacerlo, pero tenemos que pensar otras áreas también que tal vez no requieren material, sino más acciones de gobernanza, de abogacía, de capacitación, de promoción en diferentes líneas de acción, muy similar a lo que nos compartía, por ejemplo, Gabriela del Ecuador en su plan de implementación. Y el último componente que está muy enriquecedor, que es el de monitoreo y evaluación. Como ustedes saben, cuando uno trabaja en cualquier proceso de monitoreo o evaluación, siempre tiene que tener un marco lógico o una teoría de cambio. Ya la tenemos, la idea es que cada país pueda hacer su adaptación. Costa Rica pasó por este proceso, agarró esta teoría de cambio genérica y a través de diferentes actores hizo una que para ellos fuera más tropicalizada, así fue como la llamaron. Y con esta teoría de cambio nos permite poder identificar cuáles son los diferentes indicadores en donde pensamos que las guías alimentarias pueden tener impacto, pero también a nivel de los procesos lo que estamos haciendo es para cada una de las etapas de planeamiento, de análisis de la evidencia, de desarrollo de recomendaciones, de implementación, estamos incluyendo indicadores de calidad para que cada país o cada comité pueda hacer como esa evaluación de si están cumpliendo con los requisitos mínimos para llevar a cabo una metodología que esté en línea con la teoría de cambio. Entonces, bueno, esos son muchos de los esfuerzos, ha sido mucho intercambio con expertos, informarse de la literatura científica, ese acercamiento con ustedes, no ha sido fácil, parece que va a ser más complejo, no necesariamente, simplemente es una forma distinta de hacer las cosas para darle respuesta a vacíos que hemos identificado. Y una cosa importante es que no estamos diciendo esta es la metodología, sino que para cada una de las etapas estamos dando diferentes opciones. Entonces, cada país, de acuerdo a sus recursos, a sus informaciones, porque alguna de las limitantes a veces es que no hay suficientes datos. Bueno, si tiene alguna limitante, está esta otra opción. Entonces, esa es otra cosa que nos hemos dado cuenta, no se le puede dar la misma receta a todos los países. Entonces, dar opciones es una de las de los insumos que estamos tratando de incorporar en esta nueva metodología. Ya para terminar, para decirles el trabajo de la FAO GAVAS, de FAO Guías Alimentarias, entonces sí, es el desarrollo de productos, guías globales. En este momento estamos bastante ocupados con esta metodología, que esperamos poder compartirlas con todos ustedes en el 2022, pero en el interín, por ejemplo, con Costa Rica, con México, ahora con Argentina, estamos tratando de utilizar algunas piezas que ya están listas y que ellos vayan viendo cuál adaptación se puede hacer y poder maximizar su uso. También hacemos mucha abogacía internacional y desarrollo de capacidades. Si recuerdan bien, en el 2015 habían solo 7 países en África que tenían sus guías alimentarias. Hicimos diferentes workshops, uno en Sudáfrica, otro en Togo, con 20 países, de los cuales ya tenemos más o menos unos 12 que están haciendo sus guías alimentarias. Logramos movilizar mentes, recursos y procesos. También esta asistencia técnica que damos a nivel de país y el website. El website tiene múltiples usos y nos conecta y nos mantiene constantemente enterados de qué es lo que está pasando en los diferentes países.
Esto es nada más para darles una idea de todos los países que desde el 2016 que empezamos a hacer abogacía, y también voy a reconocer que a partir del 2014 en esta región han habido muchos países que han hecho su revisión de sus guías alimentarias, en el caso de Perú o Ecuador, que las desarrollaron por primera vez, o en algunos otros por primera vez las de primeros 1000 días, pero ha sido un momento intenso y lleno de vida para las guías alimentarias, así que una vez más aprovechar este momento, este tesoro, y ver cómo desafiamos el gran desafío que tenemos, que es la movilización de recursos. Si no lo podemos hacer a nivel interno del país, yo los invito que podamos hacer tal vez notas conceptuales, proyectos a nivel regional, en donde podamos ir probando diferentes procesos o etapas de las guías alimentarias y también ir creando evidencias a nivel paralelo de los procesos. Creo que sí, muy, muy importante que a nivel de región contamos la historia de los procesos y de los resultados y cómo las guías alimentarias están contribuyendo a todo ese paquete de políticas públicas que tiene esa meta de lograr dietas saludables, sostenibles y asequibles para todos a través de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes. Ya estos serían mis últimos mensajes para esta presentación. Primero, las GABAs tienen un gran potencial para promover dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles. Pueden informar políticas y programas en todo el sistema alimentario, pero para poder lograr este potencial deben de desarrollarse, comunicarse, implementarse y evaluarse de una mejor manera. Hay una creciente demanda internacional por las guías alimentarias, hay un creciente reconocimiento en los últimos años y sobre todo para que se integren las consideraciones de sostenibilidad desde lo que es la evidencia hasta la evaluación. Más de 100 países han desarrollado sus guías alimentarias hasta el día de hoy y también han mostrado ese interés para que sea clave como parte de toda esta transformación de los sistemas alimentarios. Y por último, como FAO, estamos llevando con mucha alegría, con mucha conciencia, este proceso de poder desarrollar una metodología nueva que les sea de utilidad a cada uno de ustedes para poder pensar y rediseñar esa forma en cómo creemos firmemente que las guías alimentarias contribuyen a que tengamos dietas saludables y sistemas alimentarios pues más sostenibles y resilientes. Entonces con eso muchísimas gracias y mi última pregunta, que tal vez la respuesta no la vamos a tener hoy, pero es el tipo de evidencia que me gustaría que generáramos y juntáramos esfuerzo, es cómo podemos utilizar las GABAs o el día de mañana las GAPSA, guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios, para la transformación de sistemas alimentarios. Esa es la pregunta de investigación, que si tenemos jóvenes líderes, por ejemplo, del IRANUT o de academia, ayúdenos a darle respuesta a esto, a unir esfuerzos para poder decir concretamente y con datos que sí, las guías alimentarias contribuyen a la transformación de sistemas alimentarios. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre es un gusto y un privilegio compartir con la familia latinoamericana de guías alimentarias.